La mañana de la boda de mi hija, me paré frente al espejo del baño durante 17 minutos. No porque me estuviera admirando, no había hecho eso en décadas, sino porque estaba tratando de decidir si mi cara valía la pena de afeitar. Mis manos temblaban mientras sostenía la afeitadora, de la misma manera que habían temblado durante los últimos 3 años desde el accidente. El médico lo llamaba temblor esencial. Yo lo llamaba vejez alcanzándome. De cualquier manera, significaba que afeitarse tomaba más tiempo, requería más concentración y dejaba más cortes que antes. El traje que usaba había sido mi mejor traje durante 31 años. Lo había usado en el funeral de mi esposa, en la graduación de mi nieto, en las cenas de Navidad cuando todavía nos reuníamos como familia. Los hombros estaban ligeramente demasiado anchos ahora, había adelgazado después de que Marta falleció, y los puños mostraban apenas un indicio de desgaste en los bordes. Pero todavía era mi mejor traje, y Jennifer me había dicho específicamente que lo usara. «Quiero que te veas bien, papá», había dicho cuando me visitó la semana pasada, sus ojos evitando los parches gastados de las mangas de mi chaqueta. «Es importante para mí». No le había dicho que este era el único traje mío que todavía se abrochaba. Estudié mi reflejo, las líneas profundas alrededor de mis ojos, la barba blanca que me hacía ver como si hubiera envejecido de la noche a la mañana, la ligera joroba que había desarrollado por años de doblarme sobre bancos de trabajo y máquinas. Lucía exactamente como lo que era, un hombre viejo cuyos mejores días estaban detrás de él. El pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra. Hace un año, cuando Jennifer me habló por primera vez de Richard, había estado feliz por ella. Verdaderamente feliz. Había conocido a alguien que la hacía reír, que la trataba como si fuera preciosa. Al menos, eso me había dicho. Cuando finalmente lo conocí en un restaurante el invierno pasado, yo con mi chaqueta gastada, él con un traje que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión, vi la forma en que sus ojos brillaron cuando me dio la mano. El destello más breve de algo. Decepción, quizás. O cálculo. Como si estuviera tratando de descubrir qué hacía alguien como yo conectado con alguien como su futura esposa. Pero Jennifer lo amaba. Y yo amaba a Jennifer. Así que sonreí e hice pequeñas conversaciones y fingí que no había notado la forma en que sus padres me miraban cuando alcanzaba mi tenedor con manos temblorosas. Ahora, parado en este baño la mañana de su boda, me pregunté si debería haber dicho algo. Si debería haberla advierten. Si debería haber encontrado alguna forma de decirle que estaba preocupado, que la forma en que me miraban era la forma en que la gente miraba algo desagradable que habían encontrado en su zapato. Pero no lo había hecho. Porque no quería arruinar su felicidad. Porque era su padre, y los padres deben apoyar a sus hijas, incluso cuando apoyarlas significa tragar cosas que saben a vergüenza. Me salpiqué agua en la cara y alcancé la manija de la puerta. Fuera de la puerta de mi dormitorio, podía escuchar la casa moviéndose con actividad. Jennifer había insistido para que me quedara en el hotel con el grupo de la boda, aunque yo había ofrecido quedarme en casa y aparecer solo para la ceremonia. «Quiero que estés aquí, papá», había dicho. «Eres mi padre. Perteneces aquí». Pero pertenecer, estaba aprendiendo, era una cosa complicada. La boda fue en la Catedral de San Miguel, una hermosa iglesia de piedra antigua a la que la familia de Richard había asistido por generaciones. Nunca había estado dentro de ella antes, aunque había pasado por ella cientos de veces en mi camino a la fábrica donde trabajé durante 37 años. En ese entonces, no tenía razón para entrar. Gente como yo no entraba en lugares como ese. Trabajábamos en ellos, los limpiábamos, los manteníamos, pero no nos casábamos en ellos. El estacionamiento estaba lleno de automóviles caros cuando llegué en el taxi que había insistido en tomar. No quería conducir yo mismo. Conducir se había vuelto estresante lately, los temblores hacía difícil la dirección, y ya había tenido 2 accidentes menores este año. Pero tomar un taxi significaba llegar solo, sin nadie con quien caminar,
sin nadie que sirviera como amortiguador entre yo y toda esta gente que parecía pertenecer a un mundo del que nunca había sido parte. Me paré en el borde del estacionamiento por un largo momento, mirando a los invitados dirigirse hacia las puertas de la iglesia. Mujeres en elegantes vestidos, hombres en trajes costosos, niños vestidos como adultos. Reían y charlaban y se abrazaban con la confianza fácil de personas que siempre habían pertenecido a algún lugar. Me pregunté qué verían cuando me miraran. Un abuelo, probablemente. Un hombre viejo con un traje gastado, parado solo junto al estacionamiento, pareciendo que se había perdido en el camino a algún otro lugar. Me ajusté la corbata, la antigua corbata de Marta, la azul que me había comprado para nuestro 20º aniversario, y comencé a caminar hacia la iglesia. Fue entonces cuando vi a la madre de Richard, Patricia, cruzando el estacionamiento hacia mí. Era una mujer alta y elegante con cabello plateado y el tipo de postura que sugería que le habían enseñado a caminar con libros sobre la cabeza. Se había asegurado de que supiera, durante los últimos meses, que no creció con libros sobre la cabeza. Crió con cucharas de plata. Señor Brennan, dijo, y había algo en su voz que hacía que las palabras sonaran como si me estuviera haciendo un favor al hablarme. Qué bueno que viniera. Forcé una sonrisa. Por supuesto que vine. Es la boda de mi hija. Sí, dijo, y su sonrisa no llegó a sus ojos. Jennifer está muy dedicada a ti. Es dulce, realmente. La forma en que habla de ti. Como si fueras algún tipo de héroe. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, afilada y conocedora. No respondí. Había aprendido, a lo largo de los años, que a veces la mejor respuesta era no responder. Marta había sido la del ingenio rápido, la lengua afilada que podía cortar el pretérito como un cuchillo atravesando mantequilla. Siempre había sido el callado, el que observaba y esperaba y solo hablaba cuando tenía algo worth saying. Patricia pareció tomar mi silencio como invitación para continuar. Entiendo que trabajaste en la planta de manufacturas Hendrix durante muchos años, dijo, su tono conversacional pero sus ojos afilados. 37 años, dije. Es mucho tiempo. Asintió, pero su expresión sugería que estaba haciendo cálculos en su cabeza. Calculando la diferencia entre 37 años de trabajo en fábrica y el tipo de vida a la que su hijo estaba acostumbrado. ¿Y qué haces ahora? ¿Ya que has jubilado? La palabra quedó allí, cargada de implicación. Cobro mi pensión, dije. Leo. Cultivo un jardín. Visito a mi hija cuando tiene tiempo. Sonaba pequeño cuando lo dije en voz alta. Pequeño e irrelevante. La sonrisa de Patricia se ensanchó ligeramente, y me di cuenta con una claridad nauseabunda que estaba disfrutando esto. Disfrutaba la forma en que me hacía pequeño frente a ella, la forma en que dejaba que sus palabras se asentaran sobre mí como juicio. Eso suena pacífico, dijo. La jubilación debe ser agradable. Aunque me imagino que debe ser difícil, vivir con un ingreso fijo. Todo cuesta tanto hoy en día, ¿no? No respondí. No confiaba en responder. Porque lo que quería decir, lo que estaba mordiéndome con todo lo que tenía, es que había trabajado todos los días de mi vida durante 47 años, que había proporcionado para mi familia, que había puesto a Jennifer en la universidad y había comprado nuestra casa y le había dado a mi esposa una vida decente. Lo que quería decir era que el dinero en mi bolsillo estaba ganado, cada centavo, y que ninguna cantidad de dinero de Patricia Whitmore podría comprar el tipo de orgullo que viene de saber que lo habías dado todo a las personas que amabas. Pero no dije nada de eso. Solo asentí y le agradecí por su preocupación, y la vi alejarse con la cabeza alta, y me paré allí en el estacionamiento sintiéndome como algo que habían arrastrado en el zapato de alguien. Las puertas de la iglesia eran pesadas cuando las empujé, y el interior estaba fresco y olía a flores y piedra antigua. Encontré un asiento en la fila de atrás, donde no atraería atención, donde podía observar sin ser observado. Los bancos se estaban llenando de gente que no conocía, personas que parecían pertenecer a una historia de la que no era parte.
En algún lugar al frente de la iglesia, podía escuchar a Jennifer riendo con sus damas de honor, su voz brillante y feliz y tan llena de alegría que me dolía el pecho. Cerré los ojos e intenté recordarla como una niña pequeña, la forma en que solía subirse a mi regazo y pedirme que le contara historias de cuando era joven. Cuéntame sobre la granja, papá. Cuéntame sobre crecer en Tennessee. Y se lo contaba, y ella escuchaba con ojos amplios, y por unos minutos yo era la persona más importante de su mundo. No sabía cuándo había cambiado eso. No sabía cuándo había dejado de ser su héroe y comenzado a ser su vergüenza. Pero parado en la parte trasera de esta hermosa iglesia, rodeado de personas que miraban a personas como yo de la misma forma que Patricia me miraba, tenía una buena idea. La música comenzó, y todos se levantaron, y me paré con ellos porque no sabía qué más hacer. El procesional era algo clásico, algo que había escuchado antes pero no podía nombrar, y llenó la iglesia con una grandeza que hacía que mi traje gastado se sintiera aún más fuera de lugar. Miré a las damas de honor caminar por el pasillo en sus vestidos azul pálido, sus tacones haciendo clic contra el piso de mármol, y busqué en sus rostros a alguien que reconociera. Pero todos eran extraños, todas amigas de Jennifer de su nueva vida, la vida que había construido después de dejar nuestra casa pequeña y nuestro vecindario pequeño y todo lo que le recordaba de dónde venía. Entonces la música cambió, y todos se sentaron, y allí estaba ella. Mi Jennifer. Caminando hacia mí del brazo de su padre, pero su padre ya no estaba allí. Su abuelo había fallecido 2 años antes, y no había nadie más, así que había pedido al tío de Richard que la acompañara al altar. Miré su rostro mientras se acercaba al altar, y vi el momento en que sus ojos encontraron los míos en la fila de atrás. Vi el destello de algo, decepción, quizás, o preocupación, antes de que su sonrisa regresara y se volviera hacia su novio. Entendí entonces, con una claridad que se sintió como un golpe, porque había pedido a alguien más que la acompañara al altar. No era porque su abuelo había fallecido. Era porque le daba vergüenza. Vergüenza de mí. Vergüenza de cómo lucía, de cómo me movía, de cómo mis manos temblaban cuando me ponía nervioso. Vergüenza de dónde venía y de lo que había hecho con mi vida y de todo lo que representaba para personas como los Whitmore. Me senté en la parte trasera de esa iglesia y vi a mi hija casarse con un hombre cuya familia me hacía sentir como un insecto bajo un vaso, y sonreí porque eso es lo que hacen los padres. Sonreímos cuando nuestros corazones se rompen. Nos paramos en el fondo y dejamos que nuestras hijas sean acompañadas al altar por personas que no las aman como nosotros las amamos. Tragamos nuestro orgullo y nuestro dolor y nuestra dignidad, porque su felicidad es más importante que la nuestra. Siempre ha sido así. Siempre lo será. La ceremonia fue hermosa. El pastor dijo todas las palabras correctas, y Richard dijo todas las palabras correctas, y Jennifer lloró las lágrimas felices que las novias deben llorar. Cuando fueron declarados marido y mujer y se besaron por primera vez como casal, la congregación prorrumpió en aplausos, y yo también aplaudí, porque eso es lo que se sepous todo. Me dije que la humedad en mis ojos era por las luces brillantes en la iglesia, no por la realización de que mi niña pequeña había crecido y se había casado y avanzaba con su vida, una vida que incluiría menos y menos de mí hasta que no fuera más que un recuerdo. La recepción fue en el Club Country de Whitmore, un lugar donde nunca había estado pero había pasado muchas veces en mi camino al campo de golf donde trabajaba como caddy cuando era niño. El club era hermoso, extensiones de césped verde, mesas con manteles blancos, candelabros de cristal en el salón del banquete. Todo era elegante y costoso y completamente ajeno a alguien como yo. Me ubiqué en una mesa cerca de la parte trasera de la sala, lejos del centro de las cosas, y vi a mi hija bailar con su nuevo marido. Estaba radiante. Feliz. Más hermosa de lo que nunca la había visto. Y por un momento, olvidé los comentarios de Patricia y la forma en que la gente me miraba y la sensación de ser un pez fuera del agua. Por un momento, solo vi a mi hija ser feliz, y recordé sostenerla en el hospital cuando nació, diminuta y roja y gritando a todo pulmón, y pensé, tal vez esto es suficiente. Tal vez su felicidad es suficiente. Tal vez no necesito importar mientras ella importe.
pero entonces escuché la risa. Venía de una mesa cercana, una mesa llena de primos y amigos de Richard, hombres y mujeres en sus 30s y 40s que parecían haber salido de una revista. Hablaban alto, descuidadamente, sin darse cuenta o sin importarles, que podía escuchar cada palabra. «¿Viste su traje?», dijo uno, y reconocí la voz como el primo Derek de Richard, un hombre con un apretón de manos como un pez muerto y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Esa cosa parece que ha estado en almacenamiento desde la administración Reagan». El grupo rió, y sentí que mi rostro se acaloraba. «Y la forma en que se sentó atrás durante la ceremonia», agregó otra voz. «Como si no quisiera que nadie lo viera». «¿No puedes culparlo?». «Escuché que trabajó en una fábrica», dijo otro. «¿Cómo, una fábrica de verdad?». «Mis padres habrían muerto de vergüenza si me hubiera casado con eso». «Jennifer parece Miss», aunque, dijo una voz de mujer, aunque su tono sugería que estaba siendo generosa. «No es su culpa, supongo. No puedes elegir a tu familia». Me senté en mi mesa e hice creer que no había escuchado. Tomé mi vaso de agua y bebí de él, y me enfoqué en la forma en que el hielo chocaba contra el vaso, y me dije que lo que decían no era importante. Que solo estaban borrachos y descuidados y que sus opiniones no importaban. Pero sí importaban. Importaban porque eran la familia de Richard, y Richard era el marido de Jennifer ahora, y este era el mundo que mi hija había elegido vivir. Un mundo donde hombres como yo eran algo de lo que avergonzarse, algo para ocultar, algo por lo que disculparse. Dejé el vaso y miré a través de la sala a mi hija. Todavía estaba bailando, todavía riendo, todavía brillando con la alegría de su día de boda. No había escuchado lo que dijeron. O si lo había escuchado, había elegido no escuchar. Y me di cuenta, parado allí con mi traje gastado y mi corbata anticuada, que esta era la historia de mi vida. Esta era la historia de cada padre de clase trabajadora que había visto a su hija casarse con dinero. Trabajamos y sacrificamos y les dimos todo lo que teníamos, y luego nos convertimos en una vergüenza. Una molestia. Un recordatorio de un pasado que preferirían olvidar. La banda comenzó a tocar algo más lento, y las parejas comenzaron a regresar a la pista de baile. Vi a Jennifer mirando alrededor de la sala, sus ojos buscando, y cuando encontraron los míos, sonrió e hizo gestos para que me uniera a ella. Negué con la cabeza. Señalé mi pierna, la que me había estado molestando todo el día, y susurré que estaba bien donde estaba. Su sonrisa vaciló por un momento antes de volver hacia su marido. Sabía lo que estaba pensando. Pensaba que su padre estaba sentado solo en una mesa en la esquina, sin participar, sin involucrarse, llamando la atención sin siquiera intentarlo. Pensaba que debería intentar más, ser más social, hacer un esfuerzo por encajar. Pero no vino a verificar cómo estaba. No caminó a través de la sala y se sentó a mi lado y preguntó si estaba bien. Solo volvió a su nueva vida y me dejó sentado allí, solo con mis pensamientos y mi vergüenza y la certeza creciente de que no pertenecía aquí. Que nunca pertenecería aquí. Que no importa cuánto intentara, siempre sería el hombre del traje gastado, el hombre de la fábrica, el hombre que no sabía qué tenedor usar o qué vaso era para el agua. Estaba alcanzando mi vaso de agua cuando sentí una mano en mi hombro. Miré hacia arriba y vi a una mujer mayor parada junto a mí, quizás algunos años más joven que yo, con ojos amables y rizos grises sujetos bajo un sombrero modesto. ¿Puedo sentarme?, preguntó, y su voz tenía un acento que no podía identificar. Irlandés, quizás. O escocés. Asentí, y se bajó a la silla junto a mí, moviéndose cuidadosamente como alguien cuyas articulaciones ya no eran lo que solían ser. Soy Margaret, dijo. La madre de Patricia. La abuela de Richard. Me tensé. Por supuesto. Por supuesto que estaba relacionada con ellos. Por supuesto que incluso los amables eran parte de la misma familia. Pero sonrió, y había algo genuino en ello, algo que no encajaba con la frialdad que había sentido del resto de su familia. Quería venir a hablar contigo, dijo.
Te he visto sentarte aquí solo toda la noche, y me dio tristeza. Estoy bien, dije, las palabras automáticas. No necesito que nadie se preocupe por mí. No estaba preocupada, dijo. Solo estaba, recordando. El banquete. Las tarjetas del lugar habían sido cuidadosamente dispuestas, y me di cuenta de que estaba sentado en una mesa con los amigos de la Universidad de Richard, personas que no conocía, personas que me miraban como se mira algo que no pertenece del todo. El mantel era lino blanco, las servilletas estaban dobladas en cisnes elaborados, y los cubiertos estaban dispuestos en patrones que no entendía. Miré a los demás invitados e intenté imitar su comportamiento, pero me sentí como un actor que había olvidado sus líneas. Cuando llegó el primer plato, una sopa delicada en un tazón ancho y poco profundo, tomé la cuchara incorrecta, y la mujer a mi lado, una amiga de Richard de la escuela de negocios, levantó una ceja ligeramente. Lo suficiente para que lo notara. Lo suficiente para hacerme sentir como si hubiera hecho algo mal. Dejé la cuchara con cuidado y tomé la de afuera en su lugar, y comí mi sopa en silencio mientras las personas a mi alrededor conversaban sobre sus casas de verano y sus recientes viajes a Europa y sus planes para las vacaciones. No tenía nada que contribuir a conversaciones como estas. Mi verano había consistido en cultivar un jardín en mi pequeño patio trasero y ver béisbol en la televisión y visitar la tumba de Marta todos los domingos para contarle sobre mi semana. No tenía una casa de verano. No había estado en Europa desde 1987, cuando Marta y yo habíamos tomado un crucero para celebrar nuestro 25º aniversario. Y mis vacaciones las pasaba solo en mi pequeña casa, cenando yo solo mientras la televisión reproducía en segundo plano, esperando que el día terminara. El plato principal era pollo asado con verduras y papas cocidas en algún tipo de salsa cremosa que no reconocía. Estaba delicioso, probablemente la mejor comida que había tenido en años, pero apenas podía saborearlo. Mi boca estaba demasiado seca, mi estómago demasiado apretado por la ansiedad. Era plenamente consciente de cada par de ojos que parecía dirigirse en mi dirección, cada susurro detrás de las manos, cada mirada que se quedaba un momento demasiado largo. Entonces, el hombre frente a mí habló. Señor Brennan, dijo. Su nombre era Harrison, o quizás Harold, no había prestado atención cuando se hicieron las presentaciones. Era un hombre alto y flaco con el cabello peinado hacia atrás y un reloj que probablemente costaba más que mi auto. Richard me dice que trabajó en manufactura. Así es, dije. Manufacturas Hendrix. 37 años. 37 años, repitió, y había algo en su voz que hacía que sonara como un diagnóstico. Es bastante compromiso. ¿Y qué posición ocupaste? Si no te importa preguntar. Era capataz, dije. Sentí un pequeño destello de orgullo al decirlo. Había trabajado duro para obtener esa promoción, la había ganado a través de años de dedicación y sacrificio. Manejaba el turno de la noche. Me aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Un capataz, dijo Harrison, y asintió lentamente, como asientes a un niño que te acaba de contar algo que ellos piensan que es importante. ¿Y qué haces ahora? ¿Ya que has avanzado? La elección de palabras no se me escapó. Avanzado. Como si me hubieran empujado, como si me hubieran descartado, como si ya no fuera útil. Estoy jubilado, dije. Cobro mi pensión. Leo. Cultivo un jardín. Jardinería, dijo Harrison, y sonrió, y supe exactamente lo que estaba pensando. Estaba pensando que esto era exactamente lo que había esperado. Un hombre viejo sin nada que mostrar por su vida excepto una pequeña pensión y un jardín. Un hombre que había picked hace décadas y había estado deslizándose desde entonces. Eso suena pacífico. Muy tranquilo. Lo es, dije. Tranquilo es agradable. La mujer a mi lado, su nombre era Courtney, y trabajaba en algún tipo de finanzas que no entendía, se inclinó y se unió a la conversación. Creo que es dulce, dijo,
y su tono sugería que estaba siendo condescendiente, aunque sus palabras eran amables. La forma en que Jennifer habla de ti. Dice que eres su inspiración. Que le enseñaste el valor del trabajo duro. No supe qué decir a eso. No sabía si Jennifer realmente había dicho esas cosas, o si Courtney solo estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. De cualquier manera, se sintió como un cuchillo en mi pecho. Porque si Jennifer realmente pensaba esas cosas de mí, ¿por qué estaba sentado solo en esta mesa? Porque no me estaba presentando a su nueva familia, mostrándome, haciéndome sentir como si pertenecía. ¿Por qué había pedido al tío de Richard que la acompañara al altar en lugar de mí? Jennifer es muy amable, dije finalmente. Siempre ha sido demasiado generosa con Sue. Es una chica maravillosa, dijo Courtney, y se extendió y me palmeó el brazo de una manera que me hizo sentir como un niño. Estamos muy felices de que se una a la familia. Quise gritar. Quise pararme y gritarles a todos que no era un caso de caridad, que no necesitaba su lástima, que había vivido una buena vida y no tenía nada de lo que avergonzarse. Pero no lo hice. Solo sonreí y asentí y comí mis papas mientras hablaban sobre sus planes de comprar una casa de vacaciones en los Hamptons y su próximo viaje de esquiar a Aspen. Estaba alcanzando mi vaso de agua cuando escuché mi nombre. Frank. La voz era familiar. Y miré hacia arriba para ver a Jennifer acercándose a la mesa, su vestido de boda crujiendo mientras caminaba. Era hermosa, radiante, todo lo que un padre podría querer para su hija. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Algo preocupado. Algo avergonzado. Papá, ¿puedo hablar contigo un minuto? Me paré lentamente, mis rodillas dolían de estar sentado en la silla dura por tanto tiempo, y la seguí lejos de la mesa, lejos del ruido de la fiesta, hacia un rincón tranquilo cerca de las ventanas. ¿Está todo bien?, pregunté. No respondió inmediatamente. Me miraba de una manera que me hizo sentir como si me estuviera viendo por primera vez, viéndome de verdad, el traje gastado, las manos temblorosas, las líneas de edad y agotamiento en mi cara. Papá, ¿por qué estás sentado allá atrás?, preguntó. ¿Por qué no viniste a sentarte con la familia de Richard? También son tu familia ahora. No quise inmiscuirme, dije. Esos son los amigos de tu marido. Sus colegas. No tienen nada de qué hablar con un viejo como yo. Papá, no hables así, dijo, y había frustración en su voz. No eres un viejo. Eres mi padre. Y quiero que seas parte de esto. Quiero que conozcas a la gente. Quiero que bailes conmigo en mi boda. No bailo, dije. ¿Sabes eso? Mi pierna, tu pierna está bien, dijo, y las palabras salieron más afiladas de lo que probablemente pretendió. Te vi parado en el estacionamiento antes, hablando con la madre de Patricia. Lucías bien entonces. No supe qué decir. No supe cómo contarle que pararse en un estacionamiento era diferente de bailar frente a una sala llena de personas que ya me estaban juzgando. No supe cómo contarle que cada vez que intentaba moverme entre esta multitud, sentía como si estuviera nadando contra una corriente demasiado fuerte para luchar. Jennifer, dije, y alcancé para tocar su brazo, pero ella se apartó ligeramente, lo suficiente para que lo notara. ¿Está algo mal? Pareces molesta. No estoy molesta, dijo, pero su voz estaba tensa. Solo estoy, no sé. Pensé que esto sería diferente. Pensé que estarías más feliz. Estoy feliz, dije. Estoy tan feliz por ti, cariño. No tienes idea de lo orgulloso que estoy de ti. ¿Lo estoy? Me miró, y por un momento, vi a la niña que había sido, la que solía subirse a mi regazo y pedirme que le contara historias sobre la granja. Pero entonces el momento pasó, y ella era una mujer grown-up de nuevo, una mujer casada, alguien que pertenecía a un mundo que yo no entendía. ¿Por qué no te ves feliz, papá? Te ves como si prefirieras estar en cualquier otro lugar. Y la gente lo nota.
Patricia mencionó que has estado sentado solo toda la noche, y luce mal. Se sintió como un golpe en el pecho. Mi propia hija, parada frente a mí en su boda, diciéndome que lucía mal. Que la avergonzaba. Que la gente lo notaba. Lo siento, dije, y mi voz era apenas un susurro. Intentaré más. Haré más esfuerzo. Suspiró, y se reachó para frotarse las sienes, y me di cuenta de que estaba estresada, que este día la abrumaba, que no pretendía herirme. Pero lo había hecho. Y ninguno de nosotros iba a decir eso. Solo, intenta, ¿está bien?, dijo. Por mí. Solo intenta. Está bien, dije. Por ti. Lo que sea por ti. Se inclinó y besó mi mejilla, el gesto rápido y perfunctorio, y luego se fue, caminando de vuelta a la multitud de su nueva vida, dejándome solo en el rincón con mi vergüenza y mis manos temblorosas y la certeza creciente de que era una carga que preferiría no cargar. Me quedé parado allí por un largo momento, mirando por la ventana la noche oscura más allá. La reflexión en el cristal me mostraba un hombre que apenas reconocía, un hombre viejo con un traje gastado, parado solo en la boda de su hija, intentando no llorar. Respiré profundamente y me enderecé la corbata y caminé de vuelta a mi mesa, de vuelta a las personas que me miraban como si fuera algo que habían encontrado en su zapato, de vuelta a la vida que había construido para mí y la hija que había crecido y avanzado sin mí. Los discursos comenzaron a las 9, y me quedé en mi mesa y escuché al padre de Richard hablar sobre qué hijo tan maravilloso tenía, lo orgulloso que estaba de sus logros, como sabía que Jennifer lo haría aún más exitoso. Luego Patricia se paró y habló sobre su nueva nuera, sobre cuánto ya la amaba, sobre cómo Jennifer era la hija que nunca había tenido. Luego el padrino de Richard se paró y contó historias vergonzosas sobre los días de universidad, sobre fiestas salvajes y errores estúpidos, sobre el tipo de juventud que el dinero podía comprar. No escuché a nadie ofrecer permitirme hablar. No vi a nadie mirar en mi dirección y preguntarse qué quería decir el padre de la novia. Era una nota al pie en esta historia, una idea posterior, un hombre que había sido incluido por obligación en lugar de por bienvenida. Cuando los discursos terminaron, la banda comenzó a tocar de nuevo, y las personas comenzaron a regresar a la pista de baile. Me quedé en mi mesa, mirando a las parejas girar y reír, sintiéndome más solo de lo que jamás me había sentido en mi vida. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie cerca de la barra, un hombre en sus 60 con cabeza calva y una barba gruesa, y me miraba con una expresión que no podía leer. No lo reconocía, pero había algo familiar en él, algo que me hizo sentir como si lo hubiera visto antes. Comenzó a caminar hacia mi mesa, y me senté más recto, intentando verme más alerta, más presente, menos como el viejo que era. «Frank Brennan», preguntó cuando llegó a mi mesa. Su voz era ronca, su tique en acento, quizás de Brooklyn, o de algún lugar del noreste. «Así es», dije. «¿Te conozco?» El río, un sonido fuerte y retumbante que hizo que algunas cabezas se voltearan. ¿No me recuerdas? Manufacturas Hendrix. 1987, el turno de la noche. Busqué en mi memoria, tratando de colocar la cara, la voz, el nombre. Y entonces me acordé. Eddie Kowalski, dije. Eddie Kowalski. El tipo que podía arreglar cualquier máquina en la planta. Eddie sonrió, y su rostro se transformó con la expresión, haciéndolo parecer 20 años más joven. Ese soy yo. 37 años, y me recuerdas como el tipo de las máquinas. ¿Cómo podría olvidarte?, dije, y por primera vez toda la noche, sentí algo que no era vergüenza. Sentí orgullo. Sentí conexión. Sentí como si estuviera hablando con alguien que entendía. Me salvaste el pellejo más de una vez. Esa vieja prensa de estampado en la Bahía 7, la arreglaste cuando la compañía dijo que estaba más allá de reparación. No estaba más allá de reparación, dijo Eddie, deslizándose en la silla a mi lado. Solo estaba más allá de su disposición a pagar por las partes. Yo sabía lo que necesitaba.
ya había visto el mismo problema antes. Hablamos por un rato sobre los viejos tiempos, sobre las personas con las que habíamos trabajado, sobre las máquinas que habíamos arreglado y los problemas que habíamos resuelto. Eddie se había jubilado hace 5 años, se había mudado a Florida, y ahora estaba visitando a su hija que vivía en la ciudad. ¿Qué te trae a esta elegante fiesta?, preguntó. Mi hija, dije. Se casó con la familia Whitmore. Eddie levantó una ceja. ¿Los Whitmores? ¿La gente con el club de campo y los autos elegantes? Ese es ellos. Eddie estuvo callado por un momento, y pude verlo haciendo los cálculos, uniendo las piezas de una historia que no entendía completamente. ¿Y cómo te va? No respondí inmediatamente. Miré hacia la pista de baile, donde Jennifer giraba en los brazos de Richard, su risa carrying across the room. Pensé en los comentarios de Patricia en el estacionamiento, en las preguntas condescendientes de Harrison, en la forma en que la gente me miraba cuando tomé la cuchara incorrecta. Pensé en las palabras de Margaret, sobre no dejarlos ganar. Está resultando, dije finalmente. Está resultando. Eddie me miró por un largo momento, y tuve la sensación de que podía ver a través de mis palabras, que sabía lo que no estaba diciendo. Frank, dijo, te he conocido durante 30 años. Desde que ambos éramos hombres jóvenes trabajando en el turno de noche. Y nunca te he conocido mintiendo. Así que te voy a preguntar de nuevo, y quiero que me digas la verdad. ¿Cómo está resultando? Sentí mi garganta tighten, y tuve que look away from him, tener que enfocarme en la banda tocando en la distancia, encontrar alguna manera de mantenerme juntos. No está resultando, dije, y las palabras salieron apenas por encima de un susurro. No está resultando en absoluto. Eddie no dijo nada por un momento. Solo se sentó allí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros, dándome espacio para decir más si quería. Y yo quería. Quería contarle todo, sobre los comentarios de Patricia, sobre la forma en que la familia de Richard me miraba, sobre la forma en que mi propia hija se había alejado de mí cuando había intentado tocarla. Quería contarle sobre los 37 años de trabajo, sobre los sacrificios que había hecho, sobre el orgullo que había sentido cuando Jennifer se graduó de la universidad y consiguió su primer trabajo y construyó una vida que era mejor que cualquier cosa que jamás había imaginado. Quería contarle sobre Marta, sobre cuánto la extrañaba, sobre cómo ella habría sabido exactamente qué decir para hacerme sentir mejor. Pero no dije nada de eso. Solo me senté allí con mi traje gastado y mi corbata anticuada, y dejé que el silencio hablara por mí. Frank, dijo Eddie finalmente, ¿sabes qué he aprendido en todos estos años? El dinero no hace a un hombre. El carácter hace a un hombre. Y tienes más carácter que cualquiera que haya conocido. Se extendió y me apretó el hombro, su agarre fuerte y seguro. No dejes que estas personas te hagan sentir pequeño. Vales 10 de ellas combinadas. No supe qué decir. No supe cómo responder a tal lealtad feroz de un hombre que no había visto en 5 años. Así que solo asentí, y sentí mis ojos escocer con lágrimas de nuevo, y estaba agradecido por la presencia de Eddie de una manera que no podía expresar. Ahora, dijo Eddie, parándose y enderezando su chaqueta, ¿te vas a sentar aquí compadeciéndote de ti mismo, o vas a venir a tomar una copa con un viejo amigo? Una risa real, la primera de toda la noche. Creo que he tomado suficiente. Una copa, dijo Eddie. Por los viejos tiempos. Una copa, estuve de acuerdo. Y me paré, mis rodillas doliendo, mis manos temblorosas, mi corazón todavía pesado con vergüenza, y caminé a la barra con Eddie Kowalski, el hombre que me había salvado el pellejo más veces de las que podía contar. Por primera vez toda la noche, no me sentí como una vergüenza. Me sentí como yo mismo. Tendido por un joven camarero con una camisa blanca inmaculada. Eddie pidió whisky, solo, y pedí lo mismo, aunque usualmente no tomaba nada más fuerte que cerveza. El camarero vertió nuestras bebidas, y Eddie levantó su vaso en un brindis.
Por el turno de noche, dijo. Por el mejor equipo que Hendrik Severar. Por el turno de noche, repetí, y hice chocar mi vaso contra el suyo y tomé un sorbo. El whisky quemó mi garganta, cálido y agudo, y lo sentía sentarse en mi estómago como un fuego pequeño. Hablamos por un rato sobre los viejos tiempos, sobre las personas con las que habíamos trabajado, sobre las máquinas que habíamos arreglado y los problemas que habíamos resuelto. Eddie me habló sobre sus nietos, 3 niños menores de 10 años que lo mantenían ocupado en su jubilación. Yo le hablé sobre Jennifer, sobre lo orgulloso que estaba de ella, sobre cuánto significaba para mí. Y entonces, sin previo aviso, me hizo la pregunta que había estado evitando toda la noche. Entonces, ¿cuál es la historia real, Frank? ¿Qué está pasando con tu hija? Tomé otro sorbo de whisky, ganando tiempo, intentando encontrar las palabras para explicar algo que yo mismo no entendía completamente. Le doy vergüenza, dije finalmente. Me ama, lo sé. Pero le doy vergüenza. ¿Por dónde vengo? Por lo que hago. ¿Por quién soy? Eddie estuvo callado por un momento, procesando esto. ¿Qué te hace pensar eso? Se lo conté. Le conté sobre el estacionamiento, sobre los comentarios de Patricia, sobre la forma en que la familia de Richard me miraba. Le conté sobre la cuchara incorrecta, sobre las preguntas de Harrison, sobre la forma en que la gente susurraba detrás de sus manos. Le conté sobre Jennifer pidiendo al tío de Richard que la acompañara al altar, sobre ella alejándose cuando intenté tocarla, sobre ella pidiéndome que intentara más. Para cuando terminé, mi garganta estaba apretada y mis ojos ardían de nuevo. Y no la culpo, dije. No realmente. Ella se ha construido una nueva vida. Una vida mejor. Una vida con personas que la entienden, que hablan su idioma, que no la avergüenzan frente a sus amigos. ¿Por qué ella iba a querer a alguien como yo arrastrándola hacia abajo? Eddie dejó su vaso con un golpe. Frank, escúchame. No estás arrastrando a nadie. Eres su padre. La criaste. Le diste todo lo que tenías, incluso cuando no tenías mucho que dar. Eso significa algo. Siempre significará algo. ¿Lo hace? Pregunté. Porque ahora mismo, no se siente como que signifique nada en absoluto. Eddie estaba a punto de responder cuando escuché una conmoción desde la pista de baile. La gente se reunía alrededor de algo, sus voces subiendo con emoción, y vi a un grupo de hombres empujando a alguien hacia el centro de la habitación. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba pasando. Estaban empujando a Richard hacia el micrófono. Querían que diera un discurso. Richard lucía incómodo, su sonrisa tensa, sus ojos dirigiéndose hacia Jennifer como si pidiera ayuda. Pero Jennifer estaba riendo, inmersa en la emoción, y lo hizo avanzar, animándolo. Así que Richard caminó hacia el micrófono, y la habitación se silenció, y él se aclaró la garganta. Gracias a todos, dijo. Gracias por venir a celebrar este día con Jennifer y yo. Sé que ha sido una noche maravillosa, y quiero agradecer a mis padres por todo lo que han hecho para hacer esto posible. Hizo una pausa, y sus ojos recorrieron la habitación, y los vi posarse en mí por un momento antes de pasar. También quiero agradecer a la familia de Jennifer. Su madre, a quien nunca tuve el placer de conocer, pero quien sé que debe haber sido una mujer increíble para criar a alguien tan maravilloso como Jennifer. Y su padre, Frank, quien no pudo estar aquí esta noche. Sentí las palabras golpearme como un golpe físico. No pudo estar aquí esta noche. Yo estaba aquí. Estaba sentado justo aquí, en la parte trasera de la habitación, con mi traje gastado y mi corbata anticuada, y él le estaba diciendo a todos que yo no podía estar aquí. Miré alrededor, esperando ver a la gente mirándome, esperando ver el rostro de Jennifer enrojecido de vergüenza, esperando algo, cualquier cosa, para reconocer lo que acababa de pasar. Pero nadie me miraba. Nadie parecía notar. Todos estaban enfocados en Richard,
en su discurso, en el novio que estaba tan ocupado agradeciendo a todos que había olvidado agradecer a la única persona que realmente estaba allí. Sentí la mano de Eddie en mi brazo. Frank, estoy bien, dije, aunque no estaba bien. Aunque sentía como si algo dentro de mí se acababa de romper. Es solo un error. No quiso decir nada con eso. Pero ambos sabíamos que no era verdad. Ambos sabíamos que Richard sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba borrando. Borrándome de la historia, de la celebración, de la vida de su esposa. Y lo peor era que nadie parecía importarle. La habitación prorrumpió en aplausos mientras Richard terminaba su discurso, y él levantó su vaso en un brindis, y todos bebieron, y la banda comenzó a tocar de nuevo, y la fiesta continuó como si yo no existiera. Me paré de la barra, mis piernas inseguras, mi corazón pesado. Debo irme, dije. Frank, espera, necesito irme, Eddie. Necesito salir de aquí. No esperé a que respondiera. Caminé hacia la salida, pasando las mesas llenas de personas que no me conocían, pasando la pista de baile donde mi hija estaba girando en los brazos de su marido, pasando la barra donde había tenido la primera conversación real de la noche. Estaba casi en la puerta cuando escuché mi nombre. Papá. Papá, espera. Me detuve, y me volteé, y vi a Jennifer corriendo hacia mí, su vestido de boda enredándose en sillas y manteles mientras se abría paso entre la multitud. Lucía perturbada, su rostro enrojecido, sus ojos brillantes con lo que podrían haber sido lágrimas. Papá, lo siento tanto. No sé qué pasó. Él dijo que no podrías estar aquí, dijo que no venías. Pensé, está bien, dije, y me sorprendí al descubrir que lo decía en serio. O al menos, quería decírselo. Es solo un error. No importa. Sí importa, dijo, y su voz se quebró. Importa porque él está intentando borrarte. No te quiere en mi vida. No te quiere cerca. Y yo lo dejé. Lo dejé convencerme de que no quisieras estar aquí, de que estarías incómodo, de que sería mejor si yo simplemente no preguntaba. Miré a mi hija, a la mujer en que se había convertido, y vi a la niña que había sido debajo, la que solía subirse a mi regazo y pedirme que le contara historias sobre la empresa. Vi el miedo en sus ojos, la incertidumbre, la necesidad desesperada de pertenecer. Y me di cuenta de que no le daba vergüenza de mí. Tenía miedo. Tenía miedo de perder su nueva vida, su nueva familia, su nuevo marido. Tenía miedo de que si se ponía de mi lado, si me hacía demasiado visible, demasiado presente, demasiado importante, ellos también la rechazarían. Jennifer, dije, y alcancé y tomé su mano, y esta vez no se apartó. Necesito que me escuches. Necesito que escuches lo que voy a decir. Asintió, sus ojos abiertos. No tienes que elegir, dije. No tienes que elegir entre mí y ellos. Se te permite amar a ambos. Se te permite tener ambos en tu vida. Pero tienes que defenderte. Tienes que dejar claro que no soy algo para ocultar o borrar. Porque si no lo haces, si los dejas empujarme fuera, entonces me estás diciendo que no valgo la pena por la que luchar. Las lágrimas se derramaron, corriendo por sus mejillas en surcos que atrapaban la luz. Papá, lo siento. Lo siento tanto. No pensé, no me di cuenta, lo sé, dije. Sé que no lo hiciste. Pero ahora lo sabes. Y lo que hagas con ese conocimiento es tu decisión. Apreté su mano una vez más, y luego la solté, y me volví hacia la puerta. Papá, espera. ¿A dónde vas? Voy a casa, dije. Este no es mi mundo, Jennifer. Nunca lo fue. Y creo que necesito aceptarlo. Pero la recepción, todavía hay tanto, estaré bien, dije. Cuídate, cariño. Eso es todo lo que quiero, eso es todo lo que siempre he querido. Y luego caminé por la puerta,
hacia el aire fresco de la noche, hacia la oscuridad que había caído sobre los terrenos del club de campo. Detrás de mí, podía escuchar los sonidos de la fiesta continuando, la música y la risa y la celebración de una vida que no me incluía. Y por primera vez en mi vida, sentí que estaba verdaderamente solo. El viaje en taxi a casa fue largo y silencioso. Me senté en el asiento trasero y miré la ciudad deslizarse past la ventana, las luces de edificios y farolas difuminándose en rayas de color. El conductor intentó hacer conversación varias veces, preguntando si había estado en una boda, si fue una buena fiesta, si la novia era hermosa. Respondí en monosílabos, no porque fuera irrespetuoso, sino porque no tenía energía para más. Cuando finalmente nos detuvimos frente a mi casa, pagué al conductor y salí a la noche tranquila. Mi casa estaba oscura, las ventanas negras, la luz del pórtico apagada. Me quedé parado allí por un momento, mirando el lugar donde había vivido durante 32 años, y sentí una extraña sensación de desconexión. Era todavía mi casa. Todavía tenía mis cosas, mis memorias, mi vida. Pero se sentía diferente ahora. Más pequeña, quizás. O quizás yo era simplemente más pequeño. Subí los escalones del frente y desbloqueé la puerta, y el olor del hogar me invadió, el olor de libros viejos y humo de madera y el particular aroma a humedad que viene de vivir solo demasiado tiempo. No encendí las luces. No las necesitaba. Conocía esta casa como conocía mis propias manos, cada rincón, cada sombra, cada crujido de los tablones del piso. Caminé a la sala y me hundí en mi sillón, el que había estado ocupando durante 20 años, el que se había moldeado a mi forma. Y me senté allí en la oscuridad, y me dejé sentir todo lo que había estado conteniendo toda la noche. La vergüenza. El daño. La decepción. El amor. El amor todavía estaba allí, incluso ahora. Incluso después de todo. Amaba a mi hija. La amaba con una profundidad que no podía articular, que no podía explicar, que iba más allá de palabras o lógica o razón. Y sabía, sentado allí en la oscuridad, que siempre la amaría. No importa lo que hiciera. No importa cuánto me lastimara. No importa cuántas veces me hizo sentir como si no pertenecía. Porque eso es lo que hacen los padres. Amamos a nuestros hijos sin condiciones. Sacrificamos por ellos. Tragamos nuestro orgullo. Nos hacemos pequeños para que ellos puedan ser grandes. Nos paramos en el fondo y los vemos construir vidas que no nos incluyen, y nos decimos que está bien, que su felicidad es lo que importa, que hemos hecho nuestro trabajo si son felices. Pero sentado allí en la oscuridad, me di cuenta de algo que nunca me había permitido pensar antes. Me di cuenta de que mi felicidad también importaba. Me di cuenta de que merecía ser tratado con respeto. Me di cuenta de que no era una vergüenza. No era una carga. No era algo para ocultar o borrar. Era un hombre que había trabajado duro, que había criado a su hija con amor, que había dado todo lo que tenía a su familia. Y merecía mejor. No de Jennifer, ella era joven, y asustada, y tentando encontrar su lugar en un mundo que era nuevo para ella. Pero de mí mismo. Merecía mejor de mí mismo. Merecía dejar de hacer excusas para personas que no me apreciaban. Merecía dejar de encogerme cuando la gente miraba hacia abajo sobre mí. Merecía mantenerme erguido, incluso si nadie más estaba dispuesto a pararse conmigo. Me senté allí en la oscuridad e hice una promesa a mí mismo. Prometí que nunca volvería a dejar que alguien me hiciera sentir pequeño. Prometí que mantendría mi cabeza en alto, sin importar lo que otros pensaran. Prometí que recordaría quién era, un hombre de integridad, un hombre de trabajo duro, un hombre que había amado a su familia con todo lo que tenía. Y prometí que encontraría una forma de aceptar a mi hija donde estaba, sin resentimiento, sin ira, sin condiciones. Porque eso es lo que hacen los padres. El teléfono sonó a las 11. Lo dejé sonar 4 veces antes de responder, sabiendo quién sería, sabiendo lo que diría. ¿Papá?
Su voz estaba gruesa con lágrimas. Lo siento mucho. Lo siento, lo siento. Lo sé, cariño. Hablé con Richard. Le dije que lo que hizo estaba mal. Le dije que estabas allí, que habías estado allí todo el tiempo, y que no tenía derecho a decir lo que dijo. Estuve callado por un momento, procesando esto. ¿Qué dijo? Dijo que lo sentía. Dijo que no pensó, que fue un error, que no tuvo la intención de excluirte. Un error, repetí. Así lo llamó. Lo sé, dijo. Sé que no es suficiente. Sé que debería haberme puesto de tu lado antes. Debería haberme asegurado de que estuvieras incluido, de que fueras bienvenido, de que te sintieras como si pertenecías. Pero tenía miedo, papá. Tenía miedo de que si hacía olas, si me resistía, me rechazarían. Pensarían que te estaba eligiendo a ti sobre ellos. ¿Y qué piensas ahora?, pregunté. Estuvo callada por un largo momento. Creo que estaba equivocada, dijo finalmente. Creo que estaba tan ocupada tentando pertenecer a algún lugar que olvidé donde ya pertenecía. Pertenezco contigo. Siempre te he pertenecido. Y lo siento mucho que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de eso. Sentí algo aflojarse en mi pecho, algo que había estado apretado por mucho tiempo. Te amo, Jennifer. Nunca dejé de amarte. Ni por un momento. Yo también te amo, papá. Voy a venir a verte mañana. Voy a hacer que esto esté bien. Lo prometo. No tienes que hacer que nada esté bien, dije. Solo tienes que ser mi hija. Eso es todo lo que siempre hemos querido. Hablamos por unos minutos más, cosas pequeñas, cosas sin importancia, el tipo de conversación que tienen las familias cuando no saben qué más decir. Y luego dijo buenas noches, yo dije buenas noches, y colgué el teléfono y me senté allí en la oscuridad, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí en paz. No porque todo estuviera arreglado. No porque todo estuviera bien. Sino porque sabía, finalmente, que era digno de amor. Que era digno de respeto. Que era digno de un lugar en la vida de mi hija, incluso si ese lugar era más pequeño de lo que solía ser. Me paré lentamente, mis rodillas dolían, y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche estaba oscura y tranquila, las estrellas apenas visibles a través del resplandor de las luces de la ciudad. Pensé en Marta, en lo que habría dicho si pudiera verme parado aquí, sintiendo lástima de mí misma. Me habría dicho que me animara. Me habría dicho que era mejor que esto. Me habría recordando quién era, un hombre que había trabajado duro, amado profundamente y vivido con integridad. Y habría tenido razón. Me alejé de la ventana y caminé a la cocina, y me preparé una taza de té, el mismo té que había estado preparando cada noche durante los últimos 3 años, el mismo té que Marta solía prepararme cuando no podía dormir. Y me senté en la mesa de la cocina, en la silla en la que me había sentado 1000 veces antes, y pensé sobre el futuro. Sería diferente ahora. Jennifer vendría a visitar más a menudo. Traería a su marido, y se sentarían en esta cocina, y comerían la comida que yo preparara, y escucharían mis historias sobre los viejos tiempos. Y tal vez Richard nunca me aceptaría completamente. Tal vez Patricia siempre me miraría como si fuera algo en su zapato. Tal vez siempre sería un outsider en su mundo. Pero eso estaba bien. Porque tenía mi mundo. Mi pequeña casa, mi pequeño jardín, mi pequeña vida. Y era suficiente. Siempre había sido suficiente. Terminé mi té, lavé la taza y caminé a mi dormitorio. Me cambié a mi pijama, la misma que había estado usando durante años, y me metí en la cama que había compartido con Marta durante 30 años, la cama que todavía se sentía demasiado grande sin ella. Y me acosté allí en la oscuridad, y pensé sobre la boda. Pensé en el rostro de Jennifer cuando caminó por el pasillo. Pensé en la forma en que me había mirado en la iglesia, el destello de algo en sus ojos.
pensé en las palabras de Margaret, sobre no dejarlos ganar. Y pensé en Eddie Kowalski, el hombre que me había salvado el pellejo más veces de las que podía contar, el hombre que me había recordado quién era cuando lo había olvidado. Me dormí con esos pensamientos en mi cabeza, y soñé con la granja en Tennessee, con los campos en los que había trabajado de niño, con el sol saliendo sobre las colinas y la voz de mi padre llamándome para el desayuno. Soñé con un tiempo cuando era joven y fuerte y lleno de esperanza, cuando el futuro se extendía diante de mí como una historia sin escribir. Y en el sueño, era feliz. Era yo mismo. Era suficiente. Y eso era todo lo que importaba.